estamos acá en Iglesia Conectada. Soy el pastor Mario Fleita y en nuevo encuentro a través de nuestro canal de YouTube. Te pedimos que puedas suscribirte al canal, darle like y al final de la prédica vos puedas dejar tus comentarios. Ahora concentrate no en el chat, sino en tomar apuntes. Luego yo voy a dejar en la descripción todos los versículos que estoy usando para que vos con tranquilidad y en una segunda vista, en un estudio profundo, puedas adelantarte. Me llevó varias semanas a armar esto. Lo voy a dividir en 5 temas primeramente y luego voy a resumir en 3 puntos que te van a quedar como una guía, como una referencia sobre este tema. En medio de la pandemia, en medio de esta amenaza del coronavirus, viendo cómo la gente se muere, cientos de miles en todo el mundo, viendo los ancianos, viendo tanto dolor, la iglesia ha comenzado a orar, a levantar altares de oración y estamos hoy volviendo a las fuentes para analizar el Padre Nuestro, lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Ya estamos ahora en la parte 3 o tercera parte, enseñamos que era Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y ahora estamos en venga tu reino. El reino de Dios ya vino, ya viene, vendrá. ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde está? ¿Ya está operando? ¿Cuándo? ¿Qué señales hay? ¿Qué dice la Biblia? Entonces yo tengo aquí el cronómetro, tengo anotado en la tableta estos temas para que juntos podamos distinguir qué dice Mateo capítulo 6, versículo 10, o qué quiso decir cuando Jesús nos enseñó que oremos así, venga tu reino. Así que voy a explicar rápidamente. Quiero decir antes una introducción. Hace referencia, cuando decimos venga tu reino, hace referencia a que estamos viviendo en un mundo caído, un mundo gobernado por las tinieblas, el dolor, la necesidad, la ruina, la maldición. No está Dios gobernando. Por eso Jesús nos enseñó a orar que venga el reino. Jesús ya estaba en la tierra, pero todavía no se había implantado el reino. Por eso Jesús nos da esa orden y nos enseña a orar, venga tu reino. Entonces nos habla de una imperfección. Estamos viviendo en un mundo quebrado, en un mundo caótico, en un mundo donde hay asesinatos, donde hay muertes y necesitamos orar. Y ahora te voy a decir por qué venga tu reino. Estamos en un mundo caído. Cuando decimos venga tu reino es una perspectiva de fe. Hoy quiero darte palabras de inspiración y al final una oración de fe para que vos puedas mirar a través de toda esta amenaza, de toda esta pandemia, todo este dolor, estos dolores, estas conspiraciones, estas teorías, estas realidades que estamos viendo, que vos tengas una perspectiva de fe y de esperanza sabiendo que al final va a venir algo mejor, que algo mejor va a venir y que se llama reino de Dios y que por eso estamos orando y que tenemos que orar en medio de este COVID-19, de este coronavirus, de esta pandemia. Entonces estamos diciéndole a Dios, venga tu reino, le estamos diciendo que tu gloria se revele, que el reino del Señor y Salvador Jesucristo, el reino eterno, se revele. Estoy leyendo palabras del apóstol Pedro en su epístola, en su carta apostólica, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Entonces voy a hablar ahora de un reino moral y espiritual que Dios está levantando en este mundo caído, ahora a través de la iglesia. Pero todavía está por llegar. Y esta petición que tiene que estar hoy en cada altar, luego cuando terminemos o si ya estuviste hoy orando, que vos puedas volver a orar y decir, venga tu reino. Tenemos que seguir orando mientras todavía existen personas que no han entrado al reino de Dios. Así que vamos a empezar con estos 5 temas. Comenzamos con el primero. Nos conviene el reino de Dios. Te conviene que el reino de Dios venga. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es bendición. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios rompe la maldición, cambia la muerte en vida eterna, cambia la maldición en bendición. Entonces, qué bueno orar hoy en medio de toda esta amenaza, si estás en tristeza, si estás deprimido, hoy que vos puedas orar, saber que pronto va a venir el reino de Dios, te conviene que venga el reino de Dios, porque el reino de Dios va a ser diferente al reino que estamos viviendo hoy. ¿O querés que reinen los malos? ¿Querés que reine Satanás, el diablo? En los libros históricos encontramos una parábola en la Biblia donde los árboles buenos no reinaban, es una parábola, y reina el árbol, el peor árbol, el que no tiene ni sombra, el que es pura espinas, la zarza. Y así creo yo que en este tiempo, más allá de los partidos políticos, de las buenas intenciones de la gente, de bien,
en el contexto estamos viviendo un gobierno que no es el de Dios. Entonces, nosotros tenemos que orar que venga el reino de Dios. Nos conviene. Nos conviene que el reino de Dios venga y comienza por la obediencia, es el inicio. Entonces, nosotros no somos espectadores pasivos de este reino, tenemos que participar. La iglesia tiene que despertarse, tenemos que despertarnos y orar, venga tu reino, porque nos conviene que el reino de Dios venga a la tierra, te conviene que el reino de Dios venga a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, te conviene que el reino de Dios venga a tus hijos, que el reino de Dios se establezca. Voy a leer en Romanos capítulo 14, versículo 11, se habla de que toda rodilla se doblará delante de Dios. Al final Dios gana siempre. Siempre gana y ganará al final. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Para aquellos que están diciendo hoy no hay Dios, todo es dolor. Algunos me contaban esta semana a través de los contactos en las redes sociales. Pastor, la gente está enojada, la gente no quiere orar, la gente no quiere buscar a Dios porque le ha pasado cosas malas, porque se siente mal. Entonces Filipenses dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, esa es la esperanza. Te conviene que el reino de Dios venga, nos conviene. Por eso debemos orar, que venga el reino de Dios. Lo mejor está por venir. Jesús va a implantar su reino y debemos orar con todo nuestro corazón. Así que ahora vamos a ir al segundo tema. Y este tema dice, solo el poder de Dios puede cambiar las cosas y aplastar lo malo. Todo lo malo que hay en esta tierra va a ser quebrado finalmente por Jesucristo. Entonces, a través de la oración nosotros tenemos que pedir esto. Si vos querés que las cosas cambien en tu vida, en tu presente, en tu futuro, alguno puede decir, pastor, ¿qué hago después de esta cuarentena? Salí con el reino de Dios, salí pidiendo el reino de Dios porque la intervención de Dios va a destruir toda maldición y todas tus necesidades terrenales van a ser satisfechas, pero deben ser sometidas a la voluntad de Dios, así como en el cielo. Quiero decirte hoy una declaración, ni la debilidad del gobierno humano, ni la perversión, depravación de las obras de las tinieblas del infierno van a prevalecer. Dios va a ganar y va a destruir esas fuerzas. Solo el poder de Dios puede hacerlo y puede traer el gobierno de Dios a la tierra y la gloria de Dios se manifieste. Pero nosotros, ¿qué nos toca hacer? Nos toca solamente quedarnos. Yo creo que esta pandemia no es para encerrarnos a ver televisión, a ver series, sino a buscar de Dios. Es un tiempo, es una oportunidad única, quizás la única, de buscar a Dios. Así que quiero animarte a que vos puedas orar y pedir la intervención de Dios en este momento. Comenzar con esto, con esta indicación a orar. Si no oramos, nada va a cambiar. Pero el reino de Dios va a triunfar y comienza con la oración. En Lucas 11:20 dijo Jesús, si yo expulso demonios por el poder de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Así que acá Jesús estaba diciendo, mi reino va a aplastar a los demonios. Jesús echaba fuera a los demonios que arruinaban a las personas, que arruinaban a las vidas, que traían muerte, destrucción y aún hoy lo sigue haciendo. Entonces Él está obrando y está claro que Él tiene el poder. Jesús y el reino de los cielos dominan y superan en poder a Satanás, quien controló el reino de este mundo por miles de años. La tierra es un escenario de una rebelión universal, nos enseña la Biblia. Nosotros le llamamos en teología rebelión cósmica, pero durante todo ese periodo siempre es posible reconocer y obedecer al reino de Dios. Leamos Lucas 4:5, dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos de este mundo, en un solo instante. Y el versículo 6 dice, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. ¿Ven? Acá el usurpador, Satanás, tomó legalmente por el pecado del hombre
el control de los reinos. Pero dice Lucas capítulo 1, versículo 52, hablando de Jesús, que a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Dios no ha cedido su soberanía frente a la rebelión, sea esta demoníaca o humana, sino que ha declarado su propósito de afirmarla. Y termino este tema leyendo estos versículos. Escuchá, Daniel capítulo 2, versículo 44. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Anótalo ahí. El reino de Jesús jamás será derrotado, jamás será destruido. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Solo el poder de Dios puede aplastar las tinieblas, puede aplastar el mal, puede destruir las obras de Satanás. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a aplastar, a deshacer las obras del diablo. Daniel capítulo 7, versículo 14 dice, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Y la última cita de este tema, 1 Corintios 15, 24. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Fíjense que no estoy inventando nada. La Biblia está hablando que va a destruir a los gobernantes malos, a los poderes y a las autoridades de las tinieblas. Y 1 Corintios 15, 25 dice, pues Cristo tiene que reinar hasta que humilla a todos sus enemigos por debajo de sus pies o debajo de sus pies. Entonces, el reino que no es de Dios está gobernado por los enemigos. Ellos son los malos. Dios no es malo. Dios siempre es bueno. Así que ahora vamos a el tercer tema, el tema C, que es el reino de Dios es un llamado espiritual. Es un llamado espiritual. Dios dio su ley, eligió un pueblo, a Israel. Israel se rebeló contra Jesús, no lo aceptó, no aceptó al Mesías. Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, mi pueblo es llaga podrida de la cabeza hasta los pies. Juan 1, 11, etcétera. Mateo 21, 33. Habla de la exclusión. Romanos capítulo 11, todo el capítulo 11, versículos 15, 20, 25. Entonces, a partir de ahora, desde que se estableció el Evangelio, Dios llama a los hombres en todos lugares sin distinción de raza ni de nacionalidad. No importa de qué raza sos o en qué cuna religiosa naciste. Este llamado en medio de la pandemia hoy está llegando a tu vida y es Dios que te está hablando. Es un llamado interno. Esa necesidad, esa tristeza, esa angustia, esa desesperación, inclusive algunos que están con pánico, que están con ansiedad. Eso es un llamado de Dios en tu vida, un llamado, y no es un consuelo de tontos, como escuché por ahí algunos filósofos decir que no es necesario exagerar con la redención. Yo creo que este es un momento de buscar a Dios y es el llamado de Dios golpeando las puertas para que nos sometamos voluntariamente al gobierno de Dios. Por eso se dice que el reino es un misterio. Marcos capítulo 4, versículo 11. Esto no se halla dentro de los poderes de la observación natural, sino se debe discernir espiritualmente. Lucas 17, 20, Juan 3, 3, 1 Corintios 2, 14. Estoy predicando la palabra de Dios. Y quiero darte otro tema. El cuarto tema, el reino de Dios ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros y está operando en dos lugares. Quiero hoy que acá prestes atención. Porque decir, pastor, ¿dónde está? ¿En qué país está? Vamos todos para ahí. ¿Dónde está? ¿Será que son extraterrestres o es la Atlántida, algún gobierno sumergido por ahí escondido en el océano? Bueno, Dios está levantando en este mundo caído algo. El término griego que se usa en la Biblia para hablar del reino de Dios es basileia y tiene varios aspectos que no me da el tiempo para explicarlo, pero básicamente podemos decir que habla de un territorio, que habla de la dignidad real, majestad, de la gloria de ese reinado y el ejercicio del poder soberano por parte del rey. Es decir, tiene que haber alguien que esté reinando. Ahora, el reinado llegó en la persona de Cristo y está llegando día a día que
las personas se van sometiendo a Él y van obedeciendo. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 Jesús habla de adorar en el Espíritu, de buscarle en verdad, no solamente exteriormente, como lo hace una religión. La pregunta es, vos que estás mirando y llegaste hasta acá en el video, ¿estás buscando a Dios en tu corazón? El reino de Dios está entre nosotros. Miren, yo voy a leer este versículo, no me estoy inventando nada, Lucas 17:20. Fíjate lo que pasó hace 2000 años. En Lucas 17:20 dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Fíjate, los fariseos estaban más interesados que muchos de ustedes que están mirando acá. Los fariseos querían saber cuándo iba a venir el reino de Dios. Entonces le preguntan a Jesús, esto está registrado en Lucas 17:20. Dice, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó, palabras de Jesús a continuación, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Y acá viene a anotar Lucas 17:21. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces por eso estoy afirmando que el reino de Dios ya está entre nosotros. Lo dijo Jesús hace 2000 años en Lucas 17:21. ¿Y dónde? La pregunta es, ¿dónde está el reino? La respuesta es, ¿dónde está el rey? Donde está el rey, está el reino. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se encuentra el rey? Vayamos para ahí. Entonces, el reino de Dios ya está entre nosotros y se encuentra en dos lugares. ¿Dónde se encuentra el rey? Donde se reconoce su gobierno. ¿Dónde se reconoce su gobierno? Y está en dos lugares. Número uno, en el corazón del que cree. El corazón del que cree, individualmente. Tu mamá no te va a salvar, tu papá no te va a salvar, tu pastor, tu apóstol, profeta, sacerdote, no te va a salvar. Cada uno individual debemos aceptar y reconocer a este rey. Cuando nosotros reconocemos, aceptamos y obedecemos, nos sucede como a Pedro y a Juan en Hechos 4:19 dicen, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Es decir, cuando ellos predicaban el reino, ellos eran corazones que estaban reconociendo la autoridad del rey. En Efesios 3:17 dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios hoy? Está en cada corazón que se somete a su reino, que le obedece y que acepta su gobierno. Primera de Pedro 3:15 dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Solo entran los que tienen un nacimiento espiritual. Entonces, el reino de Dios está disponible hoy, pero no para los religiosos, sino para aquellos que nacemos de nuevo. San Juan capítulo 3 habla de un nacimiento nuevo. La entrada al reino de Dios es por el nacimiento nuevo. Mateo 18:3 y Juan 3:5 dice que el hombre puede hacer muchas cosas y puede tener muchos títulos, pero no sirve para entrar a este reino. Se entra espiritualmente. Entonces la nueva naturaleza recibida se hace evidente en la obediencia. Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en su reino. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario nacer en el corazón. Entonces, ¿dónde está habitando Jesús? ¿Dónde se lo reconoce a Jesús? En los corazones. Y número 2, en las iglesias locales. Las iglesias que son bíblicas. Las iglesias que siguen el diseño de Dios. 1 Corintios capítulo 12 habla de un cuerpo y muchos miembros. Versículo 3, versículo 5, versículo 11, versículo 37 del capítulo 14. Colosenses 1:27 habla de una iglesia organizada. Así que quiero hoy romper como ese mito. Hay muchos que dicen creer a Dios y estar bien con Dios, pero no son parte de una iglesia. Tenés que ser parte de una iglesia. Es el diseño de Dios. Él no quiere que sus miembros estén desparramados, quiere que estén unidos en un cuerpo, coordinados por
el Espíritu Santo. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que aquello que escribo son mandamientos del Señor. Entonces, reconoce hoy que necesitas, para estar en el reino de Dios, ser parte de una iglesia. Hay muchos que hoy están apartados, no tienen iglesia. Si no tenés iglesia, te ofrecemos nosotros, nuestra iglesia, para que vos puedas comunicarte con nosotros, que puedas reconciliarte con Dios ahora, no esperes más este momento, para que el reino de Dios venga a tu corazón y verdaderamente se manifieste en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Entonces, ¿dónde se reconoce su soberanía? Se reconoce, número uno, en el corazón, y luego tenemos que ser parte de una iglesia, de la iglesia local. Es el diseño de Dios. Reconoce eso hoy porque es palabra viva de Dios. Y el último tema, quiero decirte que el reino de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. El reino de Dios, como te dije, fluye por un poder interno y espiritual que es la obra, la operación del Espíritu Santo. No es solo la evidencia, es decir, bueno, yo voy a misa, voy a los cultos, a las reuniones de adoración, a los servicios religiosos. No solamente está hablando acá de las cosas externas, sino las cosas profundas del corazón, que son espirituales y que son esenciales y que es la obra del Espíritu Santo. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no es algo externo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere traer ese gozo, quiere traer esa paz a tu corazón. Solo el Espíritu Santo puede darnos en medio de la adversidad, en medio de la calamidad. Si construimos nuestra casa metafóricamente sobre la roca, cuando vengan estos problemas, ven, ya vino. No tenemos tiempo de edificar, ahora ya vino. Hay a muchos que les sorprendió su casa edificada sobre una arena, sobre algo frágil. Pero si edificamos nuestra vida sobre la roca, sobre el reino de Dios, entonces tendremos paz más allá de las circunstancias y de los problemas que podamos estar viviendo. Entonces quiero resumir hoy qué es el reino de Dios en 3 puntos. Voy a resumirlo rápidamente. Número 1, el reino de Dios es una teocracia invisible bajo la soberanía de Dios. Es decir, que no es un reino visible, sino que Dios ha estado gobernando desde que creó al hombre. Adán y Eva fueron los primeros que recibieron el reino de Dios en sus corazones. Y desde ahí siempre existieron hombres que caminaron con Dios. Génesis 5:24 nos habla de Enoc, que caminó con Dios. Hombres que esperaron salvación, Génesis 49:18, que estaban continuamente sostenidos por su bendición, Salmo 73:23. Y aunque andaban en valle de sombra y de muerte, no temían porque Dios estaba con ellos, Salmo 23. Y así, desde todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontramos hombres y mujeres que se sometieron a este reino. Una teocracia invisible que comienza en el corazón. Si vos hablás si no sos cristiano y estás escuchando esto y llegaste de acá, muchos de los cristianos decimos o expresamos así, tengo a Jesús en mi corazón. Quiere decir que yo acepto lo que la Biblia dice sobre Jesús, sobre el reino de Dios, y le obedezco, me someto. Ahora voy al segundo punto y quiero decirte que cuando Jesús vino, su primera venida, hace casi 2000 años, acercó el reino de Dios. Sin duda, el Mesías fue un aviso de que el reino visible se acercaba. Así que el reino de Dios se acercó en la persona de Jesucristo. Su muerte colocó cimientos del reino, su resurrección, su ascensión a lo alto, tomando dones y repartiendo a los hombres rebeldes para que Dios mismo pueda habitar en nuestros corazones. El Señor fue visto en persona por miles y miles, habitó entre nosotros y vimos su gloria, escriben los apóstoles. En Lucas 10, capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Cuando Él envía a sus 70, a sus seguidores para que prediquen, y los demonios salían y la gente recibía la paz de Cristo en sus vidas, en sus casas, Jesús dijo,
El reino de Dios se ha acercado. Así que con la primera venida de Jesús a la tierra se acercó, pero no queda ahí. El reino de Dios sigue, y voy al último y tercer punto, que desde la lluvia pentecostal del Espíritu Santo continúa hasta hoy. El reino de Dios vino para manifestarse. En Hechos capítulo 2 estaban reunidos todos en un lugar que se llamaba Aposento Alto, y allí los 120 recibieron el Espíritu Santo. Entonces esa lluvia pentecostal sigue hasta hoy, cambiando nuestros corazones duros, nuestros corazones rebeldes, apartados. Ahora el Espíritu Santo nos está levantando. Vos podés escribir ahí, más allá de la denominación que seas, soy pentecostal, porque esta lluvia pentecostal no ha cesado y sigue. Y Jesús, que floreció en victoria con su resurrección y que fue afirmado con el Pentecostés, luego vendrá en su segunda venida, y eso lo dejamos para otra prédica, para otro momento, y va a establecer en el futuro escatológico un gobierno de una manera universal. En la Biblia, en la Revelación, en Apocalipsis, se llama el milenio. Entonces el reino lo será en gloria, visible, manifiesto para todos. Mateo 25, Filipenses 2, 2 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 4:18 y el libro de Apocalipsis. Entonces estamos viviendo, para terminar, un tiempo apasionado en este sentido, que el reino de Dios está muy cerca, ya está entre nosotros, ya está en cada corazón que se somete a la soberanía de Dios, lo acepta, y no hay dudas que el reino de Dios y el reino de los cielos son la misma cosa. Cuando se escribe a los judíos, porque ellos tenían mucho cuidado de usar el nombre de Dios, se les llama el reino de los cielos, pero no queda duda que el rey es el mismo. El rey de los cielos y el rey del reino de Dios es Jesucristo. Y yo quiero hoy terminar diciéndote que al comienzo de la oración del Padre Nuestro, Jesús enseña a orar, venga tu reino. Yo no sé si alguna vez oraste entendiendo. Cuando yo fui niño y conocí la iglesia católica, y me enseñaron el Padre Nuestro, a mí me apasionaba rezar el rosario y repetir venga tu reino. Y rezaba el Padre Nuestro, y la verdad que me gustaba, sentía una atracción por esa frase, venga tu reino, pero no la entendía. Ahora la entiendo y ahora puedo rezar o puedo orar con este sentido. Venga tu reino es lo primero que tenemos que pedir. Cuando empezamos nuestra oración, decir, Señor, venga a nosotros tu reino. ¿No querés hoy pedirle que venga a tu vida, a tu corazón, a tu presente, a tu familia, que ese reino de Dios que ya se ha acercado, hoy pueda vencer y aplastar todo lo malo que hay en tu vida, en tu corazón? Y te estoy hablando de esto espiritualmente, que también puede tener efectos visibles en tu vida. Y en Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces tenemos que buscar su reino. Así que te animo a estas dos cosas, a orar y a buscar el reino de Dios. Empezá hoy, empezá en este momento. Así que quiero hacer una oración de fe por todos aquellos que hoy están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en directo, y a los que van a ver en el futuro. Que vos puedas orar en el lugar donde estás, y vamos a transmitir ese poder del reino a través de lo que nosotros tenemos en nuestros corazones y de lo que creemos como iglesia pentecostal, es decir, con esa continuación del poder del Espíritu Santo que está estableciendo el reino de Dios en los corazones. ¿Querés aceptar a Jesús? ¿Querés que el reino de Dios venga? Cerrá tus ojos, poné la mano en tu corazón. Yo quiero orar con vos en este momento. Repetí conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que en esta noche, que en este momento y en este lugar, en mi corazón, pueda reconocer tu soberanía. Y quiero comenzar a obedecerte. Quiero que Jesús habite por la fe en mi corazón. Quiero ser parte de una iglesia local para demostrar
que oro y que busco tu reino y que pronto te establezcas. Viendo estos temas hoy, que me conviene, que tenés el poder, que vas a aplastar las tinieblas, que vas a sacar todo daño y maldición de mi vida y de mi familia. Te doy gracias y te pido todo esto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo quiero darte la seguridad que nos da la palabra de Dios, que los que recibimos a Jesús, Él nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Así que Dios te bendiga. Queremos tener noticias, que nos cuentes, que nos manden. Deja tu comentario, comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros WhatsApp que sale acá en la pantalla y que vos puedas comunicarte con nosotros y ser parte de la iglesia. Estamos levantando altares de oración. Te pido que te suscribas a esta página, que invites a tus amigos, que invites a familia a escuchar esto, pero no escuchar como algo más, sino a estudiar, a poder entender con todo corazón de qué se trata el reino de Dios, para que el reino de Dios se manifieste ya ahora en tu vida y que pronto nosotros como iglesia podamos hacer algo más de ser solamente pasivos, sino comenzar con la oración y con la obediencia. Así que deja tu comentario, compartí este mensaje y seguimos conectados. La cuarentena está, pero la iglesia se está levantando y estamos orando en medio de la pandemia por tu vida. Que Dios te bendiga.